¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Bienvenidos a una transmisión más de Despertar Consciente, como todos los sábados. Ya estamos por aquí para compartir con todos ustedes. Y bueno, como ya sabrán, pues estamos aquí compartiendo libros, estamos compartiendo también algunas películas para el despertar de la conciencia y también en otras ocasiones estamos compartiendo algunas reflexiones para poder comprender o tener herramientas, tener recursos para el autoconocimiento, para ir en este camino de la espiritualidad, para poder gestionar todo lo que va pasando en nuestras vidas, poder gestionar nuestras emociones, nuestros pensamientos y todo aquello que nos llega a mantener a veces en tensión, que nos llega a tener en estrés, en estados emocionales bajos. Pues bueno, eso es lo que estamos compartiendo. Y hoy vamos a hablar un tema que, pues en lo personal, me parece que es bastante importante comprender cuál es la importancia de nosotros como observadores. Quizás es algo que muchas veces no nos llegamos a cuestionar, cuál es mi papel en el mundo como creador quizás de mis propias experiencias. Es algo que quizás tenemos que preguntarnos para poder comprender qué es lo que pasa en mi vida o por qué están sucediendo ciertas experiencias en mi vida, ¿no? Habría que preguntarse ¿qué sentido tendría mi vida, por ejemplo, si yo no estuviera aquí para observarla? Es decir, mi vida tiene un sentido, tiene un propósito y yo no puedo estar separado de ese propósito porque si no, no tendría realmente un sentido, ¿no? ¿Qué sentido tendría también el mundo? Imagina o piensa o reflexiona por un instante. ¿Qué sentido tendría todo lo que está pasando en el mundo si no estuviéramos nosotros para observar eso que está sucediendo? Entonces, nosotros tenemos que tener un papel, tenemos que tener un propósito, tenemos que tener nuestra existencia, debe tener un sentido para estar aquí, porque si no realmente no tendría ningún sentido. Entonces eso es lo que tratamos o trato de compartir esta reflexión personal, juntando todo el conocimiento que por ahí voy, todo lo que voy aprendiendo en este camino. Son muchas cosas que a veces uno tiene que ir cambiando algunos conceptos para cambiar la percepción de algunas cosas. Y pues como les decía, muchas veces no somos realmente conscientes de la importancia que tenemos nosotros como seres humanos, como los observadores del mundo, cómo influimos en todo lo que sucede, no solamente en mi vida personal, en ese que podría ser mi pequeño mundo, sino cómo influimos todos y cada uno de nosotros en el mundo en general, en todo lo que está sucediendo en este instante en el mundo. Entonces, esa es la intención, eso es lo que vamos a platicar un ratito. Y bueno, pues ya vamos ahorita a empezar. Antes de comenzar, si aún no me conoces, si es la primera vez que estás aquí viendo este video, pues mi nombre es Aarón Pérez, yo soy coach de vida y facilitador de un curso de milagros y te doy la bienvenida a otra transmisión de Despertar Consciente, donde estamos compartiendo siempre temas de espiritualidad, gestión emocional, autoconocimiento y todo aquello que pueda servirte para quizás comprender un poquito más cómo es que nosotros mismos muchas veces estamos generando nuestras experiencias, toda esta tensión que llegamos a tener como seres humanos, todo este estrés, todos estos estados emocionales bajos que muchas veces pues realmente no queremos vivir, que no sabemos gestionar. Y bueno, eso es lo que estamos aquí platicando. Y bueno, como siempre también te invito a que si tú crees que hay otra persona que le pueda interesar escuchar esta información, pues bueno, puedes compartirle esta transmisión en su perfil de Facebook, puedes etiquetarlo en los comentarios para que pueda llegar hasta aquí, pueda conocer todo el contenido que estamos creando y pueda escuchar estas transmisiones, porque quizás esté buscando información de este tipo, quizás está buscando respuestas, quizás está buscando una forma distinta de ver las cosas. A veces necesitamos el simple hecho de conocer una información diferente. Entonces, pues bueno, eso es lo que vamos a estar platicando el día de hoy. Y bueno, pues vamos a comenzar con este tema que, como les decía, para mí es importante que hagamos esta reflexión de cuál es el papel que yo juego como observador del mundo, observador de todo lo que está pasando en el mundo en la actualidad.
porque pues muchas veces realmente nos sentimos desconectados, es como que no tuviéramos nada que ver y es como si fuéramos de alguna manera víctimas de todo lo que va sucediendo. Entonces, si comprendemos bien cuál es nuestro papel en todo lo que está pasando, pues bueno, yo creo que vamos a poder tomar sobre todo mejores decisiones, primeramente para estar mejor nosotros mismos en nuestro estado emocional, tener una mayor paz, y después para influir o impactar de alguna manera al mundo en general. Entonces es como poner un granito de arena. Entonces hoy lo que vamos a platicar es esto, cuál es la importancia del observador. Y primero, pues quisiera platicarle a modo de contextualizar un poquito lo que es mi punto de vista, o lo que yo les quiero compartir, pues un poquito, digamos, algunos datos que me parece que son importantes para comprender realmente que nosotros tenemos una gran influencia en todo lo que sucede en el mundo, con el simple hecho de ser observadores. Entonces, hay que comprender que pues durante la historia pues va evolucionando la forma de pensar, va evolucionando la ciencia, todo va llevando una cierta evolución de algunas cosas que quizás en algún momento no se llegaban a comprender bien, o quizás no había elementos para ir más allá y tener más claro ciertas cosas. Pues bueno, en su momento se podría decir que fueron incluso como verdades absolutas, cosas que se creían que eran totalmente ciertas y que bueno, hoy en día hay otros puntos de vista y se puede debatir por lo menos al respecto. Se puede poner un poquito en duda, pero con el ánimo de quizás ir más allá del conocimiento. Entonces, pues bueno, por ahí entre los siglos XVII y siglo XVIII, pues surge algo que se llama el dualismo cartesiano, y es un movimiento intelectual que fue encabezado por los pensamientos o la filosofía de René Descartes. Entonces, esto lo que establece básicamente es la separación entre el cuerpo y el alma. Es decir, que todo lo que sucede en el cuerpo no tiene nada que ver con nuestra alma, con nuestro espíritu o con nuestra mente, sino que son cosas separadas. Entonces, para René Descartes, el alma era la sustancia que tiene la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Esa era como su principal función, el poder determinar qué es bueno y qué es malo. Era el papel que jugaba para René Descartes nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra mente. Y bueno, el cuerpo era una sustancia que está determinada por el ambiente y que se reduce a leyes mecánicas. Es decir, prácticamente es como decir que el cuerpo es una máquina perfecta que solamente puede sufrir algún cambio por el medio ambiente, por lo que lo rodea, por el exterior, pero no por lo que está en el interior. Y en el interior, pues estaríamos hablando de la mente. Entonces, están separados y de alguna manera nada tiene que ver lo que yo piense o mi estado emocional o todo lo que se podría llamar como algo interno con lo que está sucediendo en mi cuerpo. Hay una separación y a raíz de estas ideas, pues también surge lo que es el determinismo de la física de Newton o la física ortodoxa, que es la ciencia con la que también nosotros vamos aprendiendo en la escuela la mayoría de las cosas, sobre todo en relación a las ciencias. Y lo que el determinismo dice es que o lo que se consideraba en aquel entonces, a raíz de todos estos pensamientos o filosofías, es que la mente, es decir, lo invisible, la energía, es algo completamente separado de la materia, del cuerpo. Es decir, no solamente lo que sucede en mi cuerpo no tiene nada que ver con mi interior, sino que lo que está sucediendo en el exterior, en el mundo en general, no tiene nada que ver con lo que está en mi interior. Entonces, todo está determinado, todo se puede medir de acuerdo a leyes físicas, y esa era pues la forma de pensar en aquellos entonces. Y ya más adelante, en los años 1800 más o menos, surge un experimento que es muy importante por parte de un científico que se llama Thomas Young, que es el experimento de la doble rendija. Es un experimento también muy polémico que se ha replicado muchas veces. Y aquí, pues, lo que importa en relación a este experimento es que se trataba, los científicos
lo que querían era conocer cuál era el comportamiento o definir cómo se comportaba la materia, es decir, aquello que se ve, aquello que es físico, aquello que es tangible, y cómo se comportaba la luz que se consideraba también algo físico, pero con partículas tan pequeñas que no las podemos realmente ver, ¿no? Lo único que vemos es la luz, pero no sus partículas. Y entonces, por medio de este experimento de la doble rendija, pues queda determinado cuál es la forma en que se comporta la materia, aquello que consideramos sólido, y cuál es la forma en que se comporta la luz, y se determina que se comporta como ondas de energía y entra dentro de todo aquello que no es visible, ¿no? Entonces, hasta ahí hay una clara distinción entre lo que es la materia y lo que es la energía. Entonces hay que considerar que el cuerpo es algo físico y la mente es energía. Entonces se seguía pensando que estaban totalmente separados, que no tenían nada que ver lo que pasa en el mundo físico, en nuestro cuerpo, en el exterior, en todo lo que está pasando, en lo que estamos viviendo, incluso en nuestras experiencias, en una enfermedad, si de repente vivimos algún tipo de accidente y todo esto, se considera que no tiene nada que ver nuestra mente, la parte no física. Entonces, esa era la distinción que hacía la ciencia hasta ese entonces, estamos hablando de los años 1800. Entonces, la forma de pensar era precisamente esa, ¿no? Era muy común, todavía hasta hace algunos años, que un médico tuviera completamente separado lo que es la mente de lo que es el cuerpo, ¿no? Si alguien presentaba una enfermedad, pues un médico no podía contemplar que quizás hubiera un factor emocional que estuviera influyendo en esa enfermedad. Hoy en día ya este pensamiento ha ido cambiando y es importante que cada vez vaya cambiando un poco más, y por ahorita lo que les voy a platicar en este momento. Entonces, pues hasta ahí esa era la distinción, ¿no? Una cosa era la energía, lo que es lo que no se ve, lo intangible, y lo otro era la materia, lo tangible, lo que se puede medir, lo que podemos tocar, y todo eso estaba regido por leyes físicas y eran cosas totalmente independientes. Entonces, eso fue hasta los años 1800 aproximadamente, y 100 años después, ya con los avances de la tecnología, pues bueno, pues va cambiando la forma de pensar, sobre todo porque la tecnología permite realizar ciertos experimentos, y el experimento que comienza a tomar relevancia es este experimento que yo les compartía de la doble rendija, el experimento del científico Thomas Young, porque ahora ya se podía hacer con partículas más pequeñas. Entonces empezaron a analizar lo que son las partículas subatómicas, aquellas partículas que son tan diminutas, pero no las podemos realmente ver, y ahí es donde surge la física cuántica. La física cuántica pues ha cuestionado muchas de las cosas que se creían hasta ese entonces a raíz de la física de Newton, o la física ortodoxa, aquella que determina que el universo es determinista, que todo se puede medir, todo se puede predeterminar, y que todo es como una máquina perfecta en la cual, como ya les he dicho, está desconectado de la mente o de aquello que es intangible. Entonces, a partir de ahí, pues entonces surge algo que es muy importante, porque el experimento de la doble rendija pues demuestra que a nivel subatómico de la materia se comporta de una manera muy distinta como lo hace en el nivel macroscópico, es decir, en lo visible. Entonces, eso consternó mucho a los científicos, ¿no? Porque cómo era que la materia tenía un comportamiento distinto en el mundo que podemos nosotros ver con nuestros sentidos, que podemos percibir con nuestros sentidos, y un comportamiento muy distinto en el mundo microscópico, en aquello que no podemos ver. Esto fue algo que empezó a generar mucha polémica, y entonces de aquí, de este experimento de la física cuántica, surgen dos grandes dudas o dos grandes cuestionamientos que
que entonces empieza a cambiar la forma de pensar de la ciencia. Entonces, el primero es que a escala subatómica, las partículas tienen un comportamiento que es dual, es decir, la materia se comporta de dos formas distintas, se comporta como energía y se comporta también como una partícula, es decir, surge lo que se llama la dualidad onda-partícula. ¿Y por qué es importante esto en nuestra vida? ¿Qué tendría que ver todos estos experimentos de la ciencia con nuestra vida diaria, con nuestra vida de todos los días, ¿no? ¿Cuál es la importancia? Bueno, porque el segundo punto que fue muy importante a raíz de estos experimentos es que el hecho de observar o no un experimento, dice la ciencia, la física cuántica, hace que la materia se comporte como una onda o como una partícula. Entonces, ahí se empieza a cuestionar cuál es la importancia del observador, porque dice la ciencia, ahora ya en este momento de la historia, que el hecho de observar o de no observar un experimento hace que la materia, lo que nosotros consideramos como algo físico que nunca cambia, se comporte de dos formas distintas. Se comporta como energía, como algo que es invisible, y se comporta también como una partícula. Y ese cambio de comportamiento está determinado por el observador. Entonces, esto es lo que pues ha llevado a muchos científicos a replicar este experimento muchas veces, intentando demostrar que hay una equivocación o que hay un fallo en este experimento, porque pues muchos se resisten a creer que pueda haber este doble comportamiento de la materia. Es decir, por poner un ejemplo en la vida diaria, es como decir que tu silla se puede comportar de dos formas distintas, como algo sólido, como algo que puedes tocar, una silla en algo donde te puedes sentar, o que puede comportar como algo invisible, como energía, y que va a depender de si tú la estás observando. Entonces, esto desconcertó mucho a la ciencia, ha desconcertado mucho a la ciencia, pero también nos ha llevado a plantear cuál es el papel del observador en la vida. Entonces, pues todas este tipo de evidencias llevaron a científicos como Niels Bohr, es uno de los más importantes ya de la física cuántica, se considera uno de los padres de la mecánica cuántica o la física cuántica, y él llegó a decir que no somos simplemente observadores de lo que medimos, sino que también somos actores. Entonces, a partir de ese momento, la física comienza a cuestionar el paradigma de la objetividad. Se pregunta la ciencia en ese entonces si podemos conocer la realidad sin interferir en ella y sin que la realidad interfiera en nosotros. Es decir, si aquello que estamos observando, lo estamos observando porque precisamente estamos ahí, o si eso realmente existiera, aún si no estuviéramos nosotros observándolo, que es lo que les comentaba un poquito al principio, ¿no? Imaginar nuestra vida sin que estemos nosotros, pues no tendría ningún sentido. Mi vida tiene sentido porque estoy yo para observarla, pero si la estoy observando, estoy también ejerciendo una influencia en ese mundo, en mi experiencia. Entonces, querría decir que no está desconectada la mente del mundo físico, que la mente influye en el mundo físico y en viceversa también, en sentido contrario, el mundo también influye en la mente, están siempre interactuando. Eso sería quizás lo más importante hasta este punto. Entonces, lo que la ciencia se comienza a preguntar es, ¿qué es la realidad? Si existe la realidad o cómo influye el observador en la realidad. Y la verdad es que, bueno, las respuestas a todas estas preguntas, pues, son diversas, ¿no? Hay muchas opiniones todavía al respecto de estos experimentos, de todo esto que la ciencia plantea, pero también, pues, como les decía, ya podemos plantearnos muchas cosas que nos llevan a pensar que realmente tenemos un papel muy importante en todo lo que sucede en nuestra vida, y esta sería como la diferencia entre ser víctimas de lo que estamos viviendo o tener un papel que es tan importante
que quizás nosotros estamos determinando algunas de las cosas que están sucediendo en el mundo. Entonces, pues bueno, la tendencia general de las personas muchas veces es pensar que en la vida existen hechos que son indiscutibles. Por ejemplo, si dos personas lanzan una piedra, pues bueno, lo lógico, lo normal es pensar que la piedra se elevará en el aire y después va a caer, ¿no? Esto se considera un hecho objetivo y se considera que eso pasa aun cuando no haya alguien que lo esté observando, ¿no? Que esto es algo que siempre sucedería más allá de que exista un observador o no exista un observador. Entonces, esos se consideran que son hechos y que conforman lo que llamamos la realidad. Es algo que se considera que es cierto sin importar quién lo esté observando o incluso si nadie lo observa, como les decía. Entonces, el dilema para los físicos cuánticos hasta este punto es que a escalas, como yo les decía, a escalas de las escalas microscópicas, en aquellas escalas donde no podemos percibir las cosas, pues ahí las reglas cambian y ahí el mundo no se rige por las mismas leyes físicas. El mundo parece no aplicar lo mismo que sucede en el mundo visible. Suceden cosas que son, digamos, extrañas, que hasta ahora pues de alguna manera solo se pueden formular de manera teórica. Aún la ciencia no ha avanzado lo suficiente como para poder obtener una respuesta de parte del mundo de la ciencia. Pero ya muchos investigadores afirman por primera vez que han logrado también realizar experimentos que pueden comprobar que no existen los hechos objetivos y que la realidad depende de quien la esté mirando. Entonces, pues digamos que ya de alguna manera la ciencia sostiene que el observador de un hecho influye en la manera en que ese hecho es percibido. Entonces, ya lo que la ciencia dice es que nosotros tenemos un papel importante porque nosotros estamos influenciando aquello que estamos observando. ¿Qué estamos observando? Bueno, pues estamos observando nuestra vida, estamos observando nuestros problemas, estamos observando nuestras experiencias, estamos observando pues aquello que está en nuestro entorno, quizás a nuestra pareja, a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros vecinos, nuestro trabajo, nuestro dinero, todo eso es lo que estamos observando, lo que es parte de nuestra vida, y si eso en algún sentido va bien o va mal, pues tiene que ver con nosotros mismos. Nosotros estamos de alguna manera ejerciendo una influencia en cómo están sucediendo esas experiencias. Y les decía, esta es la diferencia entre ser víctima, entre tener mala suerte, entre el que las cosas pasen por coincidencia. Entonces ahí eso se rompería, ya no podríamos realmente expresarnos de esa manera porque tendríamos que tener la conciencia de que lo que está sucediendo en mi vida tiene un propósito y ese propósito no está separado de mí como observador. Entonces, pues como les decía, los físicos pues ahora consideran en la actualidad que un mismo hecho no se ve de la misma manera para dos observadores, que se puede pensar de alguna manera que esto aplica solamente a nivel microscópico, pero que realmente es algo que aplica también para la vida real y que de alguna manera esto se puede verificar. Entonces, siguiendo el ejemplo que les comentaba de las piedras que se lanzan al aire, podríamos pues, jugar un poquito con este ejemplo y decir, bueno, que si las personas lanzan las piedras con los ojos cerrados, pues entonces no van a poder determinar, no van a poder comprobar de alguna manera que las piedras han caído hasta que abran sus ojos. Entonces esto es algo pues lógico, ¿no? Yo creo que nadie puede dudar de esto, ¿no? Entonces, aquí el punto es que es precisamente esa parte, ¿no? Si tú no estás observando, pues en realidad las posibilidades son infinitas. Es decir, tú lanzas una piedra y pues la posibilidad de que suba a una cierta distancia, pues son infinitas, ¿no? Podría llegar a muchas alturas, podría variar mucho esto, también dependiendo de la fuerza, y no podrías determinar hasta qué altura ha llegado la piedra
si no la estás observando. Tampoco podrás determinar realmente en qué punto ha caído y cómo se ha dado toda esta situación. Entonces, como observador, pues solamente lo puedes determinar cuando lo estás observando o cuando hay algo externo que pueda observar esa situación. Es decir, por poner un ejemplo, una cámara, ¿no? Si hay una cámara, pues entonces sí se puede determinar qué es lo que está pasando con esas piedras que se lanzan al aire. Pero entonces ya existe una observación, porque es un aparato que ha sido creado precisamente para observar lo que en un momento dado no podemos observar nosotros, pero tiene esa intención de observar, de medir y de alguna manera está influyendo en lo que está sucediendo. Entonces, las posibilidades, como yo les decía, si no estamos observando algo, son infinitas. Y lo que dice la física es que si ese lanzamiento es observado, ya sea por una persona o por ambos, o por algún tipo de tecnología, como les comentaba, que sea capaz de medir el movimiento de las piedras, pues todos los que estén involucrados en esa situación van a estar influyendo en el resultado de la misma, ¿no? Entonces, no sé, por poner otro ejemplo, si una persona escucha de repente una pelota o un balón botando detrás de uno, si nosotros de repente escuchamos que una persona, más bien si escuchamos que está botándose un balón o una pelota, pues hasta que nosotros no observemos, no volteemos hacia atrás, pues no podemos saber lo que realmente está sucediendo. Es decir, todo está dentro de las infinitas posibilidades hasta que no observamos, entonces ya podemos ver si realmente alguien está botando un balón, si son varias personas, si es quizás un hombre o es una mujer. También podría ser una grabación y que nosotros no seamos capaces de percibir que era una grabación. Es decir, las posibilidades son infinitas y hasta que no observas ese hecho no puedes realmente determinar qué es lo que está sucediendo, pero lo que diría la física en este punto es que, pues precisamente tú también estás influenciando de alguna manera en lo que vas a observar, es decir, no es una coincidencia, sino que hay un propósito o un sentido para que tú estés ahí observando esa experiencia. Entonces, ese es el punto que hasta aquí estamos hablando de algo también que es importante, ¿no? Saber que nuestros sentidos, pues a veces también captan ciertas cosas y otras cosas no las captan. Entonces, de alguna manera, también nuestros sentidos muchas veces nos juegan, por decir así, alguna broma en el sentido de que, pues, nos engañan un poco. Los sentidos no captan la realidad al 100%, ¿no? Algunas personas se guían más por un sentido, por decir, por la vista, y algunas personas se guían más por el oído, y eso hace que nosotros captemos una realidad diferente. Entonces, eso también es algo que juega un papel importante en cómo vamos a observar nuestras experiencias. Entonces, la idea es comenzar a preguntarse, pues, ¿qué sentido tengo o qué sentido tiene una experiencia si yo no estoy ahí para observar esa experiencia? Entonces, imagínate, en tu vida diaria siempre están sucediendo muchas cosas, ¿no? Entonces, muchas veces creemos que somos víctimas de esas situaciones, que nosotros no tenemos nada que ver con esa situación, que otras personas son las responsables de la situación y que yo no tengo nada que ver, que yo he sido como víctima de esas personas. Y si tú tomas en cuenta esto, pues la pregunta es eso, o sea, ¿por qué está sucediendo esta experiencia? Porque estoy yo aquí para observarla, si no, no tendría ningún sentido que esté ocurriendo. Entonces, sin embargo, pues muchas veces consideramos que esto pues no tengo nada que ver en mi experiencia realmente. Muchas veces vivimos desde ese victimismo, ¿no? De creer que tengo mala suerte o que es coincidencia, y es importante, pienso yo, empezar a cuestionarse realmente cómo es que yo estoy influenciando en todo lo que está sucediendo en mi vida diaria, ¿no? También muchas veces creemos que todos vemos exactamente las mismas cosas, ¿no? Y es importante que hoy en día también hay elementos para decir
que realmente no todos vemos las mismas cosas, aunque aparentemente la realidad es la misma para todos. ¿Y a qué me refiero? Bueno, aquí es donde quizás la vida se empieza a complicar en la vida de las personas. ¿Por qué? Porque podemos poner un ejemplo que me parece bastante sencillo, bastante ilustrativo, que es, por ejemplo, una película de cine. Si un determinado grupo de personas va a ver una película en una sala de cine, no sé, digamos 100 personas, si al terminar esa película le preguntamos a las 100 personas qué les ha parecido la película, pues quizás vamos a encontrar no solamente dos opiniones diferentes, quizás puede haber una opinión diferente por cada persona que haya visto la película. A algunos les habrá gustado, a algunas otras personas no les gustó, a algunas les gustó quizás la música, para otros eso fue indiferente, quizás les gustó más lo visual, lo que vieron, los colores, los paisajes o aquellas cosas que hayan observado. Para otras personas se habrán fijado quizás en ciertos diálogos, etcétera. O sea, cada persona, de acuerdo también a sus sentidos, a cómo va filtrando la realidad por medio de los sentidos, pues podrá tener una opinión diferente. Entonces, la película en realidad es la misma para todos, pero no todos van a estar opinando lo mismo de esa situación. Si esto lo llevamos a otras situaciones de la vida diaria, digamos un partido de fútbol, pues pasaría exactamente lo mismo. También dependerá de que si alguien apoya a un equipo o no para poder vivir la experiencia de determinada manera y de qué es lo que va a observar en esa experiencia. Así podemos hablar pues de cualquier evento donde haya muchas personas participando, puede ser una fiesta, una boda, el ir a conocer una ciudad, el conocer a una persona. A veces nos llega a pasar, o por lo menos me ha pasado, que te hablan de una persona que tú no conoces en persona, solamente es alguien que tú escuchas a otras personas hablar de la persona y quizás están diciendo muchas cosas que no les cae bien o que es desconsiderada o no sé, quizás si es una persona del trabajo, pues que esa persona se comporta de cierta manera, que quizás presiona mucho a las personas al momento de trabajar, etcétera. Emitimos juicios y creemos que quizás porque muchas personas puedan pensar de la misma manera de una persona, eso es una verdad absoluta, pero después resulta que tú conoces a la persona, la tratas, empiezas realmente a conocerla y resulta que para ti esa persona es muy diferente a como te habían platicado que era esa persona. Entonces, no todos estamos viendo la misma realidad y muchas veces nos dejamos guiar por la realidad de otras personas, por cómo otras personas perciben las cosas para nosotros formar una opinión sin realmente conocer, por ejemplo, en este caso, a una persona. Entonces, es muy común que nosotros confundamos muchas veces lo que es nuestra sensación, es decir, lo que nuestros sentidos nos muestran con nuestra percepción. La percepción es aquello que yo interpreto de lo que mis sentidos me están mostrando, pero mis sentidos no me están mostrando el 100% de la realidad. Mis sentidos me están mostrando ciertas partes de la realidad porque, como les decía, generalmente tenemos un sentido con el cual nos guiamos de una que es predominante en nosotros, quizás lo visual, quizás lo auditivo, quizás lo kinestésico, lo que podemos tocar, nuestras sensaciones. Entonces, las sensaciones son diferentes para las personas y eso no es la realidad, pero además nosotros interpretamos todo eso que estamos por medio de nuestros sentidos recibiendo como información. Entonces, ahí es donde empieza a complicarse realmente la vida porque cada uno comienza a ver una realidad distinta. Es por eso que muchas veces tenemos diferencias de opinión, que muchas veces no nos entendemos entre las personas porque cada uno está percibiendo una realidad diferente y después la defendemos, nos posicionamos en que lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo estoy interpretando es verdad y quiero que eso sea como algo absoluto y quiero convencer a los demás de que las cosas son como realmente las estoy observando. Entonces, por eso es importante
que empecemos a cuestionarnos todo este tipo de cosas, comprender que muchas veces nos engañamos a nosotros mismos creyendo en lo que estoy interpretando. Tenemos que aprender que esas interpretaciones pues también tienen mucho que ver con lo que yo he vivido, con mis experiencias, con lo que he aprendido, el conocimiento adquirido, lo que me han enseñado, en este caso, mis padres o las personas con las que yo crecí, me desarrollé, porque me han enseñado a ver el mundo de una determinada manera. Me han inculcado ciertos valores, ciertas creencias, ciertas formas de pensar, ciertas formas de ver ciertas situaciones, y todo eso es parte del filtro que me lleva a mí a generar una forma de percibir el mundo, una realidad que es personal, y cada uno va generando una realidad personal, y hay muchas veces pues es ahí donde nos estamos confrontando con las personas. Entonces, como les decía, yo creo que es importante esto, y no se trata de decir que la ciencia de alguna manera puede redefinir hoy en día lo que es la realidad. Tampoco se trata de pensar que tenemos que negar las cosas, que muchas veces nos confundimos y creemos que se trata de negar lo que está ocurriendo, ¿no? Es decir, una persona viene y de repente me alza la voz, me grita o me insulta, por así decirlo, y entonces creemos que se trata de negar la experiencia, ¿no? De negar que no ha pasado nada, hacer como que no pasa nada, y no se trata de eso. Se trata de ser conscientes de que para que esa experiencia haya ocurrido, pues tiene que haber un propósito para yo estar viviendo esto, tiene que ver algo conmigo, y yo tengo que aprender algo de esa experiencia, más allá de que yo tome una decisión en relación a esa persona, ¿no? Entonces son cosas muy distintas. No se trata de negar lo que pasa, sino de abrirnos a ver lo que sucede con una visión distinta. Entonces, tampoco la ciencia está, como les decía, redefiniendo lo que es la realidad, ni tampoco puede realmente decir que la realidad es algo que no existe. Realmente no se trata de dudar de la existencia de la realidad, sino más bien se trata de cuestionar cómo es que percibimos esa realidad y qué es lo que nos quiere en un momento dado decir como información que tenemos que aprender acerca de nosotros mismos. Hay siempre una información en cada experiencia que me va a llevar a conocer pues lo que es mi mente, lo que es mi conciencia. Tengo que saber que si yo estoy ahí para observar una experiencia es porque hay una información y esa información está dentro de mí. Eso es conectar lo intangible con lo tangible, es conectar la energía con la materia, es conectar la mente con lo que está sucediendo en mi vida, es conectar la conciencia con el mundo. Entonces, es importante que saber que los hechos existen. Es obvio que hay unos hechos que son tangibles, pero también pueden ser totalmente subjetivos, es decir, cada uno va a interpretar algo diferente de lo que está sucediendo. Entonces, también esto podría parecer como algo sin sentido, como algo que no es real, como algo que es muy cuestionable. Es obvio porque quizás nos han enseñado a pensar de la forma que les comentaba al principio, este pensamiento dualista en donde la mente y el cuerpo, o la mente y el mundo en general, están desconectados. Pero, por ejemplo, si tomamos esta cita que es de la Biblia, pues quizás pudiéramos pensar que esto no es algo realmente nuevo, sino que quizás es algo que no hemos terminado de comprender, porque en Hebreos 11, en la Biblia dice, lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Entonces, pues aquí en la Biblia también está este pasaje que nos puede llevar a cuestionar esta parte que les estoy comentando, que aquello que vemos ha sido creado con algo que está más allá de lo visible, más allá del mundo físico, y ahí entra la conciencia, el alma, el espíritu. Entonces, quiere decir que no está desconectado lo que no se ve
de lo que sí podemos ver. Entonces, el mundo de las cosas también se dice, se sostiene con el espíritu, y sin el espíritu el mundo de la forma simplemente colapsaría, es decir, no existiría, no tiene ningún sentido el mundo si no hay alguien que lo esté observando. Entonces, pues bueno, básicamente es eso, comprender que siempre lo que yo estoy viviendo tiene algo que ver conmigo, no está desconectado de mí, y yo tengo que aprender algo de mí mismo en cada experiencia, comprender que no existe un universo físico que está separado e independiente de la vida y de la conciencia, y que nada de lo que percibimos es totalmente real o no es una verdad absoluta. También que no existe un universo que es externo a mí y que no tiene una inteligencia ese universo, sino que realmente hay un propósito, hay un sentido, hay una verdadera inteligencia para que las cosas estén sucediendo como están sucediendo en este instante. La vida no puede surgir simplemente por azar. Entonces, lo que hoy en día los experimentos nos dicen es que el observador influye siempre en el resultado, y que pues muchas veces estos resultados son fáciles de explicar porque si consideramos esta interacción entre la conciencia y el mundo, pues entonces todo comienza a tener un verdadero sentido. Entonces, la naturaleza y la mente pues siempre están relacionadas, no puede ir separadas, no puede estar sucediendo algo en la naturaleza que no sea un efecto de la conciencia. Lo que percibimos como una realidad, pues es un proceso que exige la participación de la conciencia y nuestras percepciones exteriores e interiores, es decir, aquello que yo observo en el exterior y lo que yo siento en mi interior, son dos caras de una misma moneda que no se pueden separar. Así que el comportamiento del mundo físico está completamente ligado a la presencia de un observador. Y si la presencia de un observador consciente, pues todo existe a lo mucho como una probabilidad. Entonces, sin conciencia, la materia es solamente una probabilidad que no está determinada, y el universo está perfectamente ajustado para que exista vida en el universo. Entonces, esto tiene pues sentido porque la vida es la que crea el universo y no el universo quien crea la vida. Entonces, es la conciencia, es la mente, es aquello que no es tangible, es lo que está creando lo que es tangible. Entonces, no es el universo, como les decía, quien ha creado la vida y quien ha creado la conciencia. Esto, para entenderlo quizás de una manera más simple, es como decir que una piedra puede crear vida. Eso es de alguna manera lo que por medio de la ciencia determinista, que determina, que piensa que la materia y la energía están desconectadas, pues es como llegar a pensar que una piedra puede crear vida, ¿no? Y lo que tendríamos que comprender que es precisamente la vida lo que crea en un momento dado la piedra, ¿no? Entonces es la conciencia, es la mente, es aquello que está más allá de lo físico, que siempre está interactuando y que no puede estar pasando nada en el mundo exterior que no tenga algo que ver con el mundo exterior, y ese mundo exterior pues tiene que ver con cada uno de nosotros. Entonces siempre estamos interactuando con el mundo, tanto lo que estamos sintiendo como lo que estamos pensando ejerce una influencia en el exterior, y es importante pues comenzar a plantearse estas situaciones para cambiar un poco la percepción o cambiar la percepción de nuestras experiencias, y esto lo que permite es dejar los estados emocionales negativos, tener menos estrés, estar más en paz con las situaciones que vamos viviendo y poder encontrar sobre todo situaciones, más bien poder encontrar soluciones diferentes a las situaciones que estamos experimentando. Entonces, pues bueno, esta es la importancia que tenemos nosotros como observadores, como alguien que nuestro interior es algo intangible, es una conciencia
pero que siempre está ejerciendo un efecto en el mundo exterior. Entonces, si nos planteamos la vida de forma invertida, pues lo que estamos viendo de alguna manera tiene que haber sido determinado por la conciencia previamente. Entonces, digamos que es el resultado, yo siempre estoy viviendo el resultado de algo que ha ocurrido en mi conciencia. Entonces, por eso también algunas personas hoy en día llegan a decir que en realidad nosotros vivimos, no vivimos hacia el futuro, sino que vivimos hacia el pasado, porque siempre estamos viviendo una actualización de nuestro pensamiento. Lo que me está ocurriendo en este instante tiene que ver con mi conciencia en lo que nosotros llamaríamos pasado. Entonces, pues bueno, es una manera distinta de ver la vida, es un cambio de paradigma que nos puede llevar a ver la vida de una forma distinta y comprender quizás cuál es el propósito, el sentido de las experiencias que voy teniendo en el día a día. ¿Por qué me voy encontrando con determinadas personas? ¿Por qué siempre tengo determinado tipo de conflictos? Y todo lo que pueda estar sucediendo en nuestra vida. Entonces, pues bueno, pues yo quiero agradecer a todas las personas que han estado siguiendo esta transmisión y pues bueno, no me queda más que agradecerles y esperar que estén aquí en esta transmisión el próximo sábado, igual a las 9 de la noche, para seguir compartiendo pues reflexiones y también seguir compartiendo libros que nos pueden ayudar a comprender todas estas situaciones, el poder ir cambiando, el conocernos a nosotros mismos, el encontrar respuestas o recursos para gestionar mejor todo lo que esté sucediendo en nuestra vida y también pues vamos a estar compartiendo algunas películas que nos pueden ayudar a comprender todo esto. Entonces, pues muchas gracias por estar aquí siguiendo la transmisión. Un saludo a todas las personas que se han estado conectando y nos veríamos el próximo sábado a la misma hora, 9 de la noche, para seguir compartiendo con todos ustedes. Hasta el próximo sábado.